Este día vamos a reflexionar en una frase que describe al verdadero cristiano, y es la que se encuentra en Romanos 1:1. Vamos para allá. Romanos 1:1. Y la Escritura dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Aquí nosotros vemos a Pablo describiéndose como una persona apartada para el Evangelio de Dios. Y es que esto es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros: que seamos personas apartadas, separadas del pecado y apartadas de la maldad, ¿no es cierto? Nuestro Dios espera y también desea y aún ordena que los que le hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor rompamos completamente con nuestra vida de pecado. Esta orden nosotros la podemos ver en incontables pasajes de las Escrituras. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, Proverbios 4:24. Vamos para allá. Proverbios 4, versículo 24. Y aquí la Escritura dice: aparta de ti, ¿qué cosa? La perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Interesante. Que apartemos, ¿qué cosa dice la palabra? La perversidad de la boca. ¿Qué es la perversidad de la boca? Esto no es otra cosa que la manera de hablar deshonesta y pervertida que a veces tenemos. Dice que también se aparte de nosotros la iniquidad de nuestros labios. ¿Qué es la iniquidad de los labios? Es toda aquella conversación que no es recta, que no es legítima. Pero interesante que el habla está ligado al corazón, pues el verso 23 dice, miren ustedes, verso 23, ¿qué dice, por favor, si alguien lo lee? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué les parece? El habla está ligado al corazón, según ese versículo. Pues sobre toda cosa guardada dice que guardemos nuestro corazón, que no es otra cosa que la mente. Así que, hermanos y hermanas, la boca solamente es el instrumento de las decisiones que salen ¿de dónde? De la mente. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla ¿qué cosa? La boca. De lo que abunda en tu mente, eso es lo que hablas. Pero el argumento que hemos leído en el versículo 24 es para que nos distanciemos de toda la palabra torcida, la palabra distorsionada que pueda brotar de nuestros labios. Un escrito arameo dice así: más que toda vigilancia, vigila ¿qué cosa? Tu boca, pues una palabra es como un pájaro que una vez puesto en libertad, nadie puede recobrarla. A ver, hermanos, una palabra es como ¿qué cosa? Como un pájaro que una vez lo pones en libertad, ya no puedes recobrar esa palabra. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces hemos hablado algo y queremos recogerlo, pero ya no podemos? Ya lo dijimos. Por eso es que Jesús decía que las cosas que contaminan al hombre son aquellas que salen ¿de dónde? De la mente. ¿A través de dónde? De la boca. Y entre la lista de los contaminantes están aquellas cosas que tienen que ver con los falsos testimonios y las blasfemias. Cuán importante es que nosotros, por eso seamos, dice, tardos ¿para qué? Pero prestos para oír.
Es interesante lo que el Espíritu de Profecía habla sobre esto. Miren ustedes. Dice que las palabras son un indicio de lo que hay ¿adónde? En el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero las palabras son más que un indicio del carácter. Tienen poder para reaccionar sobre el carácter. Por eso es que cuando nosotros estamos, que nos están provocando y nos dan ganas de defendernos, hay que pensarla bien. Porque la defensa que hagamos, eso va a tener una reacción sobre nuestro carácter. Por eso dice el dicho que calladitos nos vemos más bonitos. Dice, los hombres, dice, sienten la influencia de sus propias palabras. Con frecuencia, bajo un impulso momentáneo o provocado por Satanás, expresan celos o malas sospechas. Dicen algo que no creen en realidad, pero la expresión reacciona sobre los pensamientos. Son engañados por sus palabras y llegan a creer como verdad lo que dijeron a instigación de Satanás. Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos como para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón hasta que llegan a creer que realmente la tienen. Y por eso es que hay divorcios. Por eso es que hay esposos que tienen meses sin hablarse. Por eso es que hay hijos que no le hablan a sus madres, a sus padres. Hay hermanos, esa lamentable división en los hogares. ¿Por qué? Porque se expresó una palabra hiriente, se expresó una opinión y luego se fue tan orgulloso de no reconocer que fue hiriente y que debería de pedir perdón. Dice, la costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. Sí, porque cuando yo vengo y comienzo con otro hermano a criticar a alguien más, yo estoy poniendo en ese hermano dudas sobre aquel. Hago que éste ya no crea en aquel. Estoy logrando que éste, pues, hasta tenga una mala imagen de aquel y se vuelve un irrespeto. Es muy grave esto. Jesús dijo, toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Deseado de toda la gente, página 290. Miren ustedes cómo la sierva del Señor respalda este proverbio de que apartemos de nosotros la perversidad de la boca. Hay mucha gente hablando perversidades hoy. Y algunos, en un momento de enojo, se les olvida lo que son, la profesión de fe que hicieron, que se hacen llamar cristianos, y salen palabras que son, la verdad, muy lamentables. Santiago habla del poder y de los peligros de la palabra humana. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 2 al 10. Santiago capítulo 3, versículo 2 al 10. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Estoy leyendo Santiago 3, versículos 2 al 10. Santiago 3. Vuelvo a leer versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos,
son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, pues es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Interesante. Aquí nosotros leemos que el que no ofende en palabra, dice que es clasificado como varón perfecto. Y el que puede controlar correctamente sus palabras, puede refrenar y hasta guiar o controlar toda su conducta. La clave está en el control. Y ese es nuestro deber cristiano. ¿Controlar qué cosa? Nuestra lengua. Es interesante que Santiago habla aquí de 4 bestias, 4 clases de animales, y hace el contraste de cómo los animales han sido sometidos por el hombre, y la lengua que el hombre posee, esta no ha podido dominarla. Ha podido dominar caballos, ha podido dominar diferentes tipos de animales, pero la lengua no la ha podido dominar. Dice ningún hombre. ¿Por qué dice ningún hombre? ¿Es que la lengua nunca puede ser dominada? Sí puede ser dominada, pero la naturaleza humana pecadora carece de poder para dominarla. El hombre puede domar a los animales, pero no tiene poder para someter su propia lengua, porque ese poder solamente es posible a través de la gracia divina. Pero interesante lo que dice el verso 10. Este verso 10 dice que de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué no debe ser así? Porque, hermanos, es una incongruencia que de la misma boca de nosotros salga bendición y salga maldición. El don de profecía, dice, el don del habla es uno de los grandes dones de Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque podemos hablar? Hay algunos que quisieran hablar y no pueden. El don del habla, dice, es uno de los grandes dones de Dios. Las palabras son el medio mediante el cual se comunican los pensamientos del corazón. Con las palabras convencemos y persuadimos. Con las palabras consolamos y bendecimos, suavizando el alma magullada y herida. Con las palabras podemos dar a conocer las maravillas de la gracia de Dios. Con la lengua también podemos pronunciar cosas perversas, hablando palabras que muerdan como una víbora. La lengua es un miembro pequeño, pero las palabras que formula tienen un gran poder. El Señor declara: ningún hombre puede domar la lengua. Ella ha puesto a nación contra nación y ha provocado guerras y derramamientos de sangre. Esa guerra que está ahorita entre Ucrania y Rusia, ¿con qué comenzó esa guerra? Con palabras. Con palabras empezó todo, hasta que terminaron como están, matándose. ¿Por qué los países europeos y los Estados Unidos se han involucrado en la guerra? Porque empezaron con palabras. Oh, hermanos, las palabras han encendido fuegos, dice, muy difíciles de apagar.
también han llevado gozo y alegría a muchos corazones. Y cuando se hablan palabras, porque Dios ha dicho, habladles a ellos mis palabras, muchas veces han sido la causa de que la tristeza se convierta en arrepentimiento. De la lengua no santificada, el apóstol Santiago escribe: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Se halla entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama el curso de la naturaleza y es inflamada por el infierno. Satanás pone pensamientos en la mente que el cristiano nunca debiera pronunciar. Ha habido veces que aparecen comentarios, ¿verdad? Estamos platicando varios ahí, de repente se dice un comentario que no es el apropiado. A veces en esas pláticas, a veces especulamos. A veces llegamos a conclusiones que ni son. Pero una vez ya eso salió, eso ya fue registrado allá en el libro de memorias. Y eso saldrá al final de cuentas. ¿Cuán importante es que dejemos a Dios que santifique nuestra lengua? Dice: los insultos despreciativos, el lenguaje apasionado y amargo, las acusaciones crueles y llenas de sospechas provienen de él, de Satanás, por supuesto. ¿Cuántas palabras se hablan que dañan al que las dice y a los que las escuchan? Las palabras duras golpean el alma, despertando sus peores pasiones. Los que hacen mal con su lengua, los que siembran discordia mediante palabras egoístas y llenas de celo, entristecen el Espíritu Santo, porque ellas están en pugna con los propósitos de Dios. Viendo el apóstol la inclinación a abusar del don de la palabra, nos presenta orientaciones concernientes a su uso. Pues dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar. La palabra corrompida significa aquí cualquier palabra que haga una impresión en detrimento de los santos principios y la religión sin mancha. Cualquier expresión que pudiera eclipsar la visión de Cristo y borrar de la mente la verdadera simpatía y el amor. Esto incluye alusiones impuras que, a menos que se resistan inmediatamente, conducen a un gran pecado. A todos se nos ha dado el deber de obstruir el camino a toda comunicación corrupta. Guardad bien el talento del habla, porque es un tremendo poder para el mal, así como para el bien. Nunca podrá ser usted demasiado cuidadoso de lo que dice, porque las palabras que usted pronuncia demuestran cuál es el poder que controla su mente. Qué tremendo. Las palabras que yo digo demuestran cuál poder me controla. ¿Cuánto debemos, por lo tanto, hermanos, someternos a Dios para que transforme nuestra vida, de manera que no expresemos palabras que lo único que demuestran es lo podridos que podemos estar de la mente, lo enfermos que podemos estar, lo vulgares que podemos ser? Dice: si Cristo reina allí, ¿a dónde? En la mente. Sus palabras revelarán la belleza, la pureza y la fragancia de un carácter amoldado y formado a su voluntad. Pero si usted está bajo la dirección del enemigo de todo lo bueno, sus palabras serán eco de sus sentimientos. Así está escrito todo esto en la voz, su ejecución y su uso correcto en las páginas 21 a la 23. Pero no solo debemos apartar la perversidad de nuestra boca, sino también, miren qué más. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Y la Escritura dice: vamos a leer el versículo 2. Porque ya sabéis
¿qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué cosa? Santificación. Que os apartéis ¿de qué? De fornicación. El primer texto decía que nos apartemos de toda perversidad de la boca y de toda iniquidad de labios. Pero este dice que nos apartemos de toda fornicación. ¿Qué cosa es la fornicación? La fornicación es el nombre que se le da, en este caso, a toda relación sexual ilícita, conocida también como inmoralidad sexual. Aquí entra la pornografía, la homosexualidad, como también las relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales. Dice que nos apartemos de eso, de esa inmoralidad sexual. El don de profecía dice, no fornicarás, hablando del mandamiento. Este mandamiento dice, no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarlos. Exige pureza no solo de la vida exterior, sino también en las intenciones secretas y en las emociones del corazón. Cristo, al enseñar cuán abarcante es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Patriarcas y Profetas, página 317. No fornicarás. El respeto a ese mandamiento debe comenzar ¿a dónde, según esta declaración? En la mente. No dar cabida a deseos sexuales ilícitos. No dar cabida a acariciar pecados de índole sexual que nos lleven a fornicar, que nos lleven a adulterar. No dar cabida ni siquiera con el teléfono a ver pornografía. ¿Saben ustedes que el pecado que está de moda en este tiempo es el de la pornografía? Hay mucha inmoralidad sexual de una manera virtual. Este servidor ha tenido que tratar con diferentes casos matrimoniales donde lo que está haciéndole daño a la relación matrimonial es la pornografía, la infidelidad virtual. Muchísimos hogares en este tiempo están quebrantados y la están pasando mal porque él o ella están siendo infieles a través de su teléfono, con lo que miran. Han dado cabida en la mente a la fornicación y al adulterio. Y la palabra dice, apártense de toda fornicación. Sigue diciendo el don profético, con Dios no se juega. Hay fornicación en nuestras filas. Lo sé porque me fue mostrado que su contaminación se está fortaleciendo y extendiendo. Hay mucho de lo cual nunca sabremos, pero lo que ha sido revelado responsabiliza y culpa a la iglesia, a menos que se haga un decidido esfuerzo para erradicar el mal. Limpien el campamento, porque hay anatema en él. Testimonio sobre conducta sexual, página 265. Hay anatema en el campamento. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado que tiene que ver con la fornicación a través de la pornografía. Niños ya desde pequeñitos ya están mirando pornografía y son miembros de las iglesias. Hermanos que tienen ese pecado lamentablemente bien arraigado en su corazón. Algunos Satanás los ha esclavizado con eso. A través de las redes sociales los ha entrampado. Limpien el campamento porque hay anatema en él, hay fornicación. Y en este sentido, hermanos, creo que es pertinente leer las palabras de Pablo que aparecen en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 19. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todos nosotros nos llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque invocamos el nombre de Cristo. Pues Pablo dice que los que invocamos el nombre de Cristo nos apartemos de toda iniquidad. El Señor conoce a los que son suyos, pero los que son suyos no andan por esos caminos de pecaminosidad. De manera, mis hermanos, que si nos llamamos cristianos, debemos decirle no al pecado, no a la fornicación, no al adulterio, no a la pornografía, no a pensamientos morbosos, no a miradas lujuriosas, no a vestimentas que inciten la lujuria en otro hombre, no. El profeta Ezequiel se une a esta amonestación en otros términos. Miren Ezequiel capítulo 14 versículo 6. Ezequiel capítulo 14 versículo 6. Dice la palabra: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Si ustedes ven, hay 4 apartar ya. El primero era: aparta la perversidad de tu boca y la iniquidad de tus labios. El segundo era: apártate de toda fornicación. El tercero era: apártate de toda iniquidad, porque sobre ti está invocado el nombre de Cristo. Y luego esta otra que dice: apártate de toda abominación. Apártate de los ídolos. Aparta tu rostro de las abominaciones. Y así nosotros vemos, hermanos y hermanas, que frente a las Escrituras no hay duda que Dios espera que sus hijos se aparten de todas las abominaciones y se arrepientan de haberlas cometido. Pero esto solo es posible si, como Pablo, dejamos que Cristo nos aparte para su evangelio. Es decir, nadie puede apartarse del pecado si primero no se deja apartar por el Señor. Nadie puede dejar de hablar perversidades. Nadie puede dejar de hablar iniquidades. Nadie puede dejar de fornicar, de adulterar. Nadie puede dejar las iniquidades y las abominaciones. Nadie se puede apartar de eso si primero no deja que Cristo lo aparte para su evangelio. Hermanos y hermanas, dejémonos por lo tanto atraer cada día más por Cristo. Dejémonos, hermanos y hermanas, que su gracia nos atraiga hacia Él, y van a ver cómo, sin darnos cuenta, nosotros vamos a poder apartarnos del pecado. En otras palabras, el único método efectivo para apartarnos del pecado es acercándonos a Cristo. La única fórmula que funciona para vaciarnos de toda la suciedad, de toda la lujuria, la única fórmula que funciona para vaciarnos de todo el pecado es llenándonos de Jesucristo. En la vida cristiana no se gana la batalla peleando contra el mal. En la vida cristiana la batalla se gana separándonos para el bien. Y Pablo lo dijo bien claro. Vamos aquí a Romanos 12, versículo 21. Romanos 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A ver, hermanos y hermanas, ¿cómo se vence el mal? Con el bien. Vencer con el bien el mal implica
No solo el abandono de lo malo y el vicio, sino la realización del bien. Así que el primer paso para dejar lo malo es comenzar, ¿qué cosa? A hacer lo bueno. Si alguien tiene problemas con el licor y apenas recibe el cheque el día viernes y ahí va a comprar los 6-pack de cervezas. Si alguien tiene problemas con eso y quiere dejar eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esforzarse por no comprarlo, esforzarse por no ir allí a comprarlo. Eso es lo que debe hacer. Lo que tiene que hacer es esforzarse por buscar a Cristo. Si está esforzándose por dejar de comprar eso sin Cristo, nunca va a lograr esa victoria. Hermanos y hermanas, si alguien tiene problemas con ir a la cantina, con ir al bar, y siempre va allí, debe empezar dejando de ir allí y venir más a la iglesia. Viniendo más a la iglesia, el Señor va a hacer que se le quite el deseo de ir allí. Así nosotros vemos también que si alguien quiere dejar de ver videos pornográficos, simplemente lo que tiene que hacer es comenzar a leer la Biblia. Comenzando a leer la Biblia, va a sentir asco por esos videos pornográficos. En otras palabras, hermanos y hermanas, el esfuerzo para dejar el pecado no se debe hacer tanto en dejar el pecado, sino en acercarse más a Jesucristo. Acercándose más a Jesucristo, siente algo en contra del pecado y por lo tanto lo deja. Pablo dice, vence con el bien el mal. Busca primero el bien y luego lo malo se va a dejar. Hermanos y hermanas, solamente así nosotros vamos a ser semejantes a Jesús en santidad. Mire cómo el Espíritu de Profecía lo da a entender. Dice, Dios desea manifestar por vosotros la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. A ver, 3 cosas dice aquí que el Señor desea manifestar por nosotros. ¿Cuáles son esas 3 cosas? La santidad, la benevolencia y la compasión de su propio carácter. Esas 3 cosas Dios desea manifestar por nosotros. Sin embargo, dice el Salvador, y póngale nota a esto, póngale atención. Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto, sino que les dice que permanezcan en Él, viviendo en Cristo, adhiriéndoos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, es que lleváis fruto según la semejanza de Cristo. Deseo a toda la gente, página 631. Esta declaración inspirada, hermanos, es muy importante, porque define y contrasta con claridad el camino correcto y el camino equivocado hacia la manifestación en nuestras vidas de la santidad, la benevolencia, la compasión del carácter de nuestro Salvador. Es interesante observar que el camino incorrecto, el método equivocado para lograr la santidad, es el de trabajar, dice, para llevar fruto. Por el contrario, el camino eficaz y correcto para lograrlo es viviendo en Cristo, adhiriéndose a Cristo, siendo sostenidos por Cristo y recibiendo el alimento de Cristo. Solo así se deja de pecar, solo así se puede vivir esa vida santa, solo así se puede ser uno bueno, solamente así se puede reflejar el carácter de Cristo. Así que, hermanos y hermanas, hay un punto último que quiero destacar de la reflexión esta mañana. Y es que en esta frase descriptiva que Pablo da de sí mismo, como es la de que dice que fue apartado para el Evangelio, él usó un verbo que en el original griego es la misma raíz e incluso el mismo sonido parecido a la palabra fariseo. Es interesante que Pablo dice que fue apartado para el Evangelio. Pero yo les pregunto, ¿en qué caminos andaba Pablo? ¿Pablo andaba en la borrachera? ¿Pablo andaba en la inmoralidad sexual? ¿En qué caminos andaba él? Él dice que era fariseo.
Vamos a leerlo. Filipenses 3, versículo 5. Filipenses 3, versículo 5. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué cosa? Fariseo. ¿Sabe lo que quiere decir fariseo, hermano? La palabra fariseo quiere decir separado. Y Pablo lo que está diciendo aquí, que él había sido separado para la ley. Es interesante que Pablo diga que él era un fariseo, porque Pablo se había apartado a sí mismo para la ley. Un fariseo era una persona que en la sociedad se creía de que era la persona más pura. Era una persona que vivía una vida recta, vivía para la ley, para satisfacer las demandas de la ley. Él alcanzaba, el fariseo, la justicia a través de la ley. Y yo estoy trayendo esto porque Pablo dice que ha sido apartado para el evangelio, pero ¿de dónde lo está apartando el Señor? Lo está apartando de algo a lo cual él ya se había apartado, como era para la ley. Él se había apartado para la ley. Su vida giraba en torno a la ley. La seguridad de la salvación dependía de la justicia lograda por la obediencia a la ley. Pero Cristo lo aparta de esa salvación por obras para su evangelio, que es una salvación por gracia. Aunque aclaró Pablo que esa gracia no tenía el propósito de invalidar la ley, sino al contrario, confirmar la ley. Solo que su vida, ahora que está apartado para el evangelio, ahora su vida gira en torno a Cristo. Y la seguridad de la salvación depende ya no de su relación con la ley, sino de su relación con Cristo. Vean cómo él lo dice. Vamos a leer aquí mismo en el capítulo 3, solo que ahora es del 4 y hasta el 8. Filipenses 3, 4 al 8. Aunque yo tengo, dice, de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué les parece? Si ustedes se fijan, una de las cosas que Pablo consideraba ganancia cuando era fariseo y que ahora es un cristiano apartado para el evangelio, es interesante que ahora él lo considera como basura, eso que él consideraba como ganancia. Pero dentro de eso que él consideraba como ganancia y que hoy lo considera como basura, se encontraba ni más ni menos que su propia justicia irreprensible en cuanto a la ley, dice. O sea que la prueba máxima de que hemos encontrado a Cristo, la prueba máxima de eso es que consideramos nuestra justicia propia, por perfecta que parezca a nuestros ojos y a los demás, la consideramos como basura cuando nosotros hemos encontrado a Cristo. Solo quien nunca ha contemplado la perfección de Cristo puede encontrar en su propia justicia méritos para salvarse. Y este es un punto muy importante, hermanos, que debemos entenderlo. Porque siempre hemos dicho, no somos salvos por la ley, somos salvos por gracia. No somos salvos por guardar el sábado, somos salvos por gracia. Pero como la gracia confirma la ley,
como resultado de la gracia, guardamos la ley y guardamos el sábado. Pero no como causa de nuestra salvación, sino como resultado de nuestra salvación. Oh, hermanos y hermanas, miren esta declaración inspirada. Ninguno de los profetas o apóstoles formularon orgullosas pretensiones de santidad. Cuanto más se acercaron a la perfección del carácter, menos dignos y justos se vieron a sí mismos. Pero los que tienen la menor comprensión de la perfección de Jesús, cuyos ojos están menos dirigidos a Él, son los que pretenden con más vehemencia ser perfectos. Qué lamentable. Fe y Obras, página 54. Según esta declaración, ¿quiénes son los que pretenden con más vehemencia ser perfectos? Los que tienen, dice, la menor comprensión de la perfección de Jesús y cuyos ojos están menos dirigidos a Él. Por otro lado, ¿quiénes son los que no hacen orgullosas pretensiones de santidad y perfección? Los que más, dice, se acercaron a la perfección de carácter, la cual es Cristo. Así que, hermanos y hermanas, sería bueno examinar nuestro interior y ver de qué lado estamos. Y en esto Enoc es todo un ejemplo. Miren ustedes, Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. ¿Qué les parece? ¿Notan ustedes la causa por la cual el gran Enoc tenía un profundo sentido de su propia debilidad e imperfección? Es, dice, por su íntima comunión que tenía con Dios. Hermanos y hermanas, nuestro sentido de fortaleza y perfección muchas veces es un indicio de que hay una escasa comunión con Dios. Porque cuando nosotros más cerca de Dios estamos, es cuando más humildes somos. Es cuando más sentimos esa debilidad, esa imperfección. Porque cuando medimos el grado de perfección de nuestro Dios, nos sentimos más indignos. Debemos, hermanos, siempre mantener ese concepto humilde cuando se trata de hablar de nuestros logros, de nuestra santidad, de nuestra justicia, de lo que hemos logrado. Como dijo Pablo, no pretendo, dijo, haberlo alcanzado. Miren qué tremendo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué hacía él? Prosigo al blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Es allí donde tengo que llegar. Oh, hermanos, mire cómo lo dice el camino a Cristo. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Camino a Cristo, página 64. ¿Qué ocurre, hermanos, cuando estamos más cerca de Jesús según esta cita? Más imperfectos nos reconocemos. ¿Por qué es así? Porque mientras más cerca estemos de Él, más evidente es el contraste entre su perfección y nuestra imperfección, entre su fortaleza y nuestra debilidad. El cristiano que mora cerca de Cristo, que contempla constantemente a Cristo, sentirá lo mismo que el profeta Isaías. ¿Qué sintió el profeta Isaías? Vamos al capítulo 64 de Isaías. Capítulo 64, verso 6.
Si bien dice todos nosotros, incluyéndose él, todos nosotros somos como ¿qué? Como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Noten ustedes, él se incluye, todos nosotros, dice. No porque yo sea profeta, dice él, yo estoy exento. Todos nosotros somos trapos de inmundicia. Todos nosotros somos suciedad. Eso es lo mismo que nosotros debemos sentir entre más cerca de Cristo estamos. Entre más íntima comunión tenemos con Él, más debemos sentirnos así, para que siempre anhelemos que su gracia nos cubra. Por eso el cristiano, hermanos y hermanas, que mora en Cristo, que contempla constantemente a Jesús y que siente que sus justicias son como trapos de inmundicia, va a tener el mismo anhelo que Pablo tenía. Y aquí en Filipenses está capítulo 3, verso 9. Filipenses capítulo 3, verso 9. Filipenses 3, verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No teniendo mi propia justicia. El don profético lo dice así: nunca podremos alcanzar la perfección por nuestras propias buenas obras. El alma que contempla a Jesús por fe repudia su propia justicia. Se da cuenta de que es incompleta, de que su arrepentimiento es insuficiente, su mayor fe es debilidad, su sacrificio más costoso es pobre, y se arroja con humildad al pie de la cruz. Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios, y con asombro oye este mensaje: vosotros estáis completos en Él. Su alma descansa ahora. Ya no necesita esforzarse para encontrar algo valioso en sí misma, alguna obra meritoria con la cual ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque ha escuchado esa voz que le dice: vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis perfectos en Él. Así está en ese matinal, reflejando a Jesús en la página 68.5. Así que, hermanos y hermanas, la perfección no se alcanza. No se alcanza por medio de nuestras propias obras, sino contemplando ¿a quién? A Cristo. Vosotros, dice, estáis completos o perfectos en Él. Así que, apartados para el Evangelio, hermanos y hermanas, es nuestra única seguridad para apartarnos del pecado, como también para apartarnos del legalismo farisaico. Nuestra única forma de apartarnos de los vicios, nuestra única forma de apartarnos de los pecados, es cada día y a cada momento dejarnos atraer, dejarnos apartar más y más por Cristo y para su Evangelio. Termino con las palabras de Levíticos capítulo 20, versículo 26. Levíticos capítulo 20 y versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Miren ustedes, Dios dice, ha apartado a su pueblo de todos los otros para que puedan representarle en todos los hábitos de su vida, para que puedan representar la perfección del carácter divino, un carácter que emana solo de Cristo. Así que, hermanos y hermanas,
Profundicemos nuestra relación con Cristo de ahora en adelante y así reflejaremos su carácter. Estrechemos nuestra relación con el Señor, crucificando con Él nuestra propia justicia, hasta el punto que su justicia sea la que viva en nosotros. Como lo dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, Cristo en mí es el secreto de una vida cristiana de éxito. Cristo viviendo en nosotros, a la vista de todos, viviendo la misma vida perfecta que Él vivió en la tierra. Cristo viviendo esa vida en nosotros es el secreto para estar apartados del pecado. Ya no es nuestro yo el que debe vivir, sino que el que debe vivir es Jesucristo. Cristo viviendo en nosotros, que esta sea nuestra experiencia para que así seamos apartados del pecado y por ende apartados para su evangelio. Qué hermoso himno. Yo no sé ustedes, pero yo lo canto con un corazón tan grande para mi Señor. No yo, sino Él reciba amor y honra. Hermano, hermana, entrégate a Jesús. Rinde tu vida al Señor. Profundiza esa relación con Él si ya te entregaste. Estudia más la Biblia. Ora más. Métete más con el Señor. Solo en Él serás victorioso. Solo en Él podrás vencer el pecado. Si no has entregado tu vida al Señor, no esperes más. Ríndete a Él. Él murió por ti. Él derramó su sangre preciosa para que tú tengas esperanza de salvación. No rechaces tan grande regalo. Ríndete a Jesús. Ven a Él para que transforme tu vida. Para que ya no vivas tú, sino que Cristo viva en ti. Y seas mejor esposa, mejor esposo, mejor madre, mejor padre, mejor hijo, mejor miembro de iglesia. Oh, hermanos y hermanas, pregunto, ¿cuántos quisieran caer rendidos a los pies de Cristo en esta hora? Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, te rogamos que también nosotros este día seamos apartados para el evangelio. Que nosotros también, como Pablo, podamos experimentar esta bendición de ser apartados para el evangelio de Dios. Es decir, apartados para Jesús. Padre, te pedimos que esto podamos experimentarlo desde hoy, para que así podamos apartarnos de las palabras perversas de nuestra boca, de las iniquidades que hablan nuestros labios, de la fornicación en la cual podamos haber caído, de toda iniquidad y de toda abominación. Oh Señor, te pedimos por favor que nos enfoquemos más en ti, que nuestras fuerzas se concentren en ti, que nuestra mirada esté en ti, para que así nosotros podamos ver qué tanto necesitamos la perfección tuya, qué tanto necesitamos reflejar tu carácter. Oh Señor, te ruego que todos los que estamos aquí anhelemos estar más tiempo contigo, más tiempo estudiando la Escritura, más tiempo en oración, más dedicados a venir a escuchar la palabra al templo. Señor, te pedimos que como Enoc tengamos más íntima comunión contigo. Te lo rogamos, que así sea en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, te ruego que bendiga los alimentos que han sido preparados, que caigan bien en nuestros organismos, que esos alimentos, Señor, tengan tu bendición y que nosotros lo comamos con acción de gracias. Asimismo te rogamos por aquellos que no lo tienen, para que se los proveas, así como has provisto para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.